Estudiantes, muy buenos días. Vamos a continuar nuestros cursos de hermenéutica jurídica dentro del proyecto de la Universidad del Magdalena y de todos sus docentes de no interrumpir hasta donde sea posible la vida académica. Eso porque pensamos que nuestros estudiantes están haciendo un gran esfuerzo para formarse como buenos profesionales. Quieren ser, en el caso de Derecho, unos magníficos abogados, unos abogados capaces, hábiles, honestos, y por lo tanto tenemos que hacer nosotros, los docentes y la universidad, un gran esfuerzo para que ese proceso de formación no se interrumpa bajo las actuales condiciones de la emergencia que vive el país. Les agradezco muchísimo que estén atentos y pendientes a nuestras clases. Espero que todos se encuentren muy bien, espero que sus familias también, y vamos pues a continuar hasta donde sea posible con la vida académica en unas condiciones un poco distintas a las que normalmente afrontamos. Bien, entramos en esta etapa de la materia con lo que se han llamado los intérpretes contemporáneos del derecho, es decir, las personas que se han ocupado de la hermenéutica jurídica ya recientemente en una forma contemporánea y que obviamente pues tienen condiciones distintas a las que ya habíamos visto a partir de la escuela exegética, la escuela de Savigny, la escuela de Bongerin, la escuela de Jenny, etcétera, que tienen sin duda alguna una gran utilidad para el tema de la interpretación del derecho. Los autores que llamamos primera generación de teóricos de la argumentación, que se ubican con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, pues no parecería que tuvieran esa misma utilidad, a mi juicio, que los hermeneutas, llamémoslos así, del siglo XIX, del siglo XX, que eran muy concretos, muy precisos, muy prácticos, si queremos decirlo así. Estos son autores más difíciles, no siempre tienen una aplicación directa, práctica, etc. Eso pues ofrece ciertas dificultades en este momento cuando enfrentamos a estos autores en la continuidad de nuestro curso de hermenéutica y argumentación jurídica. Dentro de esos autores contemporáneos de la argumentación jurídica está un alemán que se llama Teodoro Wiebeck, que nació en 1907 y murió en 1958. Él escribe hacia 1953 una obra que se llamó Tópica Jurídica, que se convirtió en un éxito editorial, un bestseller en materia jurídica. Sin embargo, con el tiempo, estas teorías de Wiebeck pues han perdido importancia o actualidad, ya no se les considera con tanto entusiasmo como cuando ese libro salió a la luz por allá en 1953 en Alemania. De todas maneras, esta situación, por ejemplo, se refleja en las intervenciones, las conferencias, los artículos, los libros de Manuel Atienza. Manuel Atienza es hoy por hoy el profesor y maestro más importante en teoría de la argumentación jurídica. Y cuando él analiza a los autores contemporáneos de la hermenéutica, pasa por encima de Wiebeck, que no lo trata prácticamente. Es decir, ya hoy no tiene tanta trascendencia o tanta importancia, etc. Vamos a tratar de ver por qué es importante y por qué todavía puede tener alguna vigencia para el problema de la interpretación jurídica, para la aplicación del derecho, que finalmente es lo que busca la interpretación hermenéutica de las normas jurídicas. Bien,
Biebeck trata de resucitar lo que se llamó la tópica, que no inventa el término, eso lo inventa Aristóteles, como parte de la dialéctica, es decir, la argumentación a través de contradicciones. Y Cicerón, que también habló de la tópica, y en particular habló de dos momentos de la argumentación, que es una etapa que él llama la etapa inviniendi, es decir, la etapa de la investigación, la etapa del descubrimiento. Inviniendi es investigar, descubrir, en latín, y una etapa posterior que es judicandi, es el juicio, ya es el análisis de lo encontrado, el análisis crítico de lo encontrado y las conclusiones o los resultados de lo encontrado. De manera que Cicerón divide pues el proceso argumentativo en esos dos momentos, el inviniendi y el momento del judicandi. En el inviniendi lo que busca Cicerón es encontrar unas fuentes argumentativas que sean relativamente verosímiles, que sean aceptadas por un grupo grande de personas de la comunidad científica o personas notables, decía él en su época. Él no hablaba de comunidad científica, ni comunidad jurídica, ni nada por el estilo. Hablaba de personas notables que aceptaban esas fuentes argumentativas que servían para resolver problemas. En concreto, Biebeck entonces parte de la idea de un problema jurídico. El derecho está hecho, lo hemos dicho muchas veces, está hecho para resolver problemas. Y Biebeck entonces utiliza el concepto de aporía, que es otro término griego, que significa problema, un problema acuciante, un problema que demanda en forma urgente una solución. Pues es lo que ocurre siempre en el caso del derecho. Siempre que tenemos un problema jurídico, un juez o el abogado que está resolviendo el caso de su cliente, pues está acuciado por la resolución del problema jurídico que tiene al frente, el de su cliente o el del juez que tiene que dictar la sentencia. El problema, la aporía es eso, es un problema acuciante, un problema que exige, que demanda en forma urgente una respuesta, una solución. Y entonces Biebeck considera que hay que acudir, digamos, a un repertorio, a un catálogo de soluciones ya hechas que pueden utilizarse frente a problemas nuevos. De tal manera que yo voy a ese arsenal, a ese sitio donde están unos argumentos, saco el que me sirve para mi caso y resuelvo el caso con fundamento en esos argumentos. La idea de Biebeck es que así funcionó la jurisprudencia romana. Los juristas romanos, los grandes juristas romanos, Papiniano, Ulpiano, Pomponio, Gallo, Paulo, etc., todos ellos utilizaban este método de la aporía, es decir, de problemas que son acuciantes y que exigen solución y que ya habían encontrado para un determinado problema una solución jurídica que en un caso posterior otro jurista tomaba ese arsenal argumentativo que había sido expuesto por un jurista anterior y lo utilizaba para resolver un caso parecido o similar. Aquí el derecho romano procedía muy parecido a como procede el derecho anglosajón, el derecho inglés y norteamericano, el famoso sistema de precedentes, donde un juez resuelve un caso apelando a decisiones de jueces anteriores en casos parecidos, similares, etcétera, etcétera, de tal manera que hay ese arsenal a donde acudir y encontrar el argumento para el caso concreto. Eso es más o menos lo que Biebeck propone para el caso de la tópica.
busque el arsenal, busque el catálogo de soluciones, como lo hacían los juristas romanos. Es decir, los juristas romanos habían dado soluciones a casos, y entonces un nuevo jurista buscaba en ese arsenal, en esas respondendi, que era lo que hacían los juristas, rendían conceptos, el jus respondendi, buscaban en esos argumentos anteriores la solución a casos presentes. Eso es lo que más o menos en términos generales busca Bierwijk en su teoría de la tópica jurídica. Bien. Y entonces podíamos buscar un catálogo de topos, es decir, de lugares, de argumentos jurídicos para la resolución de problemas al estilo de los que construyó la jurisprudencia romana. Pero antes de eso, vamos a mirar un cuadro que hemos elaborado para que ustedes lo tomen, que es una especie de resumen, una síntesis de la argumentación de Bierwijk sobre el tema de la tópica jurídica. Entonces vamos a mirar a continuación ese cuadro, que es un resumen de lo que acabamos de exponer. Aquí en este tablero hemos colocado un resumen de lo que acabamos de decir en torno a la teoría de la argumentación de Bierwijk, la tópica jurídica. Tópica en griego quiere decir lugar. De ahí viene topografía, toponimia. Toponimia son los nombres que surgen de un lugar, que tienen que ver con un lugar. Entonces son lugares comunes, es decir, expresiones comunes aceptadas por su verosimilitud, cierta razón interna, y que son aceptados por una comunidad científica o por la comunidad jurídica más exactamente. Decíamos, en el caso de Cicerón, pues él hablaba, eran los notables que aceptaban este tipo de lugares comunes y que sirven para solucionar problemas jurídicos, que es lo que finalmente busca siempre el derecho, resolver problemas. Bierwijk rechaza el sistema tradicional, el sistema lógico. Partimos de una norma jurídica y encontramos unos hechos, y los hechos vamos a escribirlos en la definición normativa. Ese sistema lógico él lo rechaza porque es un sistema demasiado formalista. Y el método axiomático puede creer que las disposiciones legales son inmodificables, pueden dar razón y cuenta de cualquier realidad, etcétera, etcétera. Yo pensaría que cuando vamos los temas de los lugares y los tópicos y el catálogo de tópicos, que también él termina siendo axiomático, porque también él utiliza unos argumentos que son relativamente conocidos, aceptados, etcétera, y casi se vuelven como un comodín para resolver cualquier problema jurídico. La idea siempre es de que el derecho busca solucionar problemas jurídicos. Eso lo llama él las aporías, es decir, problemas que son acuciantes, que impulsan y ejercen una tendencia muy fuerte a resolver el problema. Una aporía es algo urgente, algo necesariamente exigente para la mente humana. Problemas que deben ser resueltos por el derecho. Y entonces la tópica construye un catálogo. Él dice que un catálogo de soluciones. Yo he llamado un arsenal, es decir, una serie de argumentos ya hechos, ¿no? Y que usted va y los coge y los trae para resolver un problema. Y él parte del sistema de los
juristas romanos que a lo largo de la historia fueron construyendo conceptos, fueron construyendo soluciones ya más o menos hechas para determinado tipo de problemas iguales o similares. De manera que ese es el sistema de la tópica que él adopta como modelo a partir de los romanos. Vamos a ver entonces ahora unos tópicos, un catálogo de soluciones jurídicas que provienen del derecho romano. Y que uno los trae a colación para resolver determinados casos y problemas del derecho. Entonces tenemos el primero. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Ahí en latín, que a veces ya los abogados modernos rechazan que hablemos en latín, pero el latín fue la lengua del derecho, porque nació a partir del derecho romano. Ese principio de que lo accesorio sigue a lo principal, accessorium ne duces, sequitur sum principali. Por ejemplo, si una deuda se declara ilegal o una deuda que no se puede cobrar por cualquier motivo, los intereses, que es lo accesorio, sigue a lo principal. Por lo tanto, si la deuda es ilegal, los intereses también son ilegales y por lo tanto no se pueden cobrar. Es muy normal en el derecho penal las llamadas penas accesorias. Entonces, una persona alega que ya cumplió la pena que le fue impuesta, pero él ha sido condenado a unas penas accesorias. Si no cumple las penas accesorias, si no satisface las penas accesorias, no puede pedir la libertad. Otra vez el principio de lo secundario sigue a lo principal. El principio de que los instrumentos públicos son prueba por sí mismos, siempre y cuando el documento público sea un documento auténtico y se haya demostrado su autenticidad plena. Acta pública, probati per se ipsa. Esa es la expresión latina. Sobre eso no hay discusión. Actio extinta non revivet. La norma que ha sido derogada no revive, no vuelve a existir, no vuelve a la existencia. Esto es muy claro, por ejemplo, en el sistema del control constitucional. Por ejemplo, una norma que sustituye a otra norma, por ejemplo, un asunto de familia. Entonces, antes no, estaba prohibido el divorcio, salvo por unas causales. Ahora se autoriza el divorcio por unas causales más amplias, etc. Y la Corte Constitucional declara inconstitucional esa última norma. La norma anterior no revive. La norma anterior no revive. O sea, la norma que se ha extinguido no puede volver a existir. A quien afirma algo, se le exige que lo pruebe. Eso ocurre en cualquier proceso donde la carga de la prueba corresponde a quien afirma algo. Affirmat incumbit probatio, en la expresión latina. El poseedor de buena fe hace suyos los frutos producidos. Bona fides possessor suos facis frutos consumptos. Es el caso de los poseedores de buena fe que han puesto a producir un terreno, que han producido frutos, etc. Eso que se ha obtenido a través de la posesión legítima y de buena fe, esos frutos son del poseedor. Porque es un poseedor de buena fe. Eso está establecido en la ley civil. Compensatio lucri cum danno.
el lucro obtenido por el damnificado compensa el daño que haya recibido. Aquí podríamos poner un ejemplo muy clásico y es el siguiente. Resulta que unos señores tienen una panadería y el carro del municipio, carro del aseo, se estrella contra la casa queda inservible, hay que tumbar la casa, etc. Y resulta que gracias a eso se tumba la casa, queda un terreno libre y un constructor ofrece una suma bastante considerable para adquirir ese terreno y poder construir ahí un edificio. La idea entonces es de que el daño que le ha ocasionado la administración municipal a los ciudadanos dueños de la panadería se compensa en alguna forma con el valor mayor que han obtenido gracias a que se destruyó el inmueble, que quedó el lote vacío y que un arquitecto pues construyó o lo compró para construir un edificio importante. El dolo no se presume. Esto es muy claro, sobre todo en derecho penal. Dolus non presumit. El dolo no se presume, es decir, el dolo hay que probarlo. Hay que probar cuál fue la intención de la persona en la conducta realizada. Indubio pro debitatis, es decir, en caso de duda, debe estarse a favor del deudor. Este también es un principio romano que garantiza para el deudor, en caso de duda si tenía o no la obligación, el juez fallaba a favor del deudor por la duda existente sobre la obligación. Nadie está obligado a lo imposible. Este es un principio universal, fundamental. Ad impossibilia nemo tenetur. Nadie puede ser obligado a realizar una acción que es de suyo imposible e irrealizable. Bien, entonces tenemos que este es el arsenal de principios romanos que se pueden sacar y se pueden utilizar para resolver problemas jurídicos, diríamos casi que como principios axiomáticos. Por eso digo yo que la lógica y la axiomática que él critica tanto termina cayendo en ella misma con este tipo de recursos a la tópica, a los lugares comunes, pero que tiene una aceptación, una validez en la comunidad académica. Otro arsenal, llamo yo, otro arsenal de donde pueden surgir principios para solucionar problemas jurídicos, para resolver los problemas jurídicos, son los llamados principios generales del derecho. Los principios generales del derecho no están escritos en ninguna parte, no hacen parte del derecho positivo. En unos ordenamientos jurídicos se consideran principios, unos determinados principios, en otros ordenamientos otros. Hay unanimidad en algunos casos, en algunos principios, en los distintos ordenamientos, y hay ordenamientos en los cuales hay divergencias con respecto a qué principios se aceptan. Lo de los principios generales es una creación del derecho italiano en el siglo XIX, y hemos venido trabajando siempre con los principios generales sin saber muy bien qué son los principios generales y sin saber cuántos son. Repito, en un ordenamiento son 10, en otros son 12, en otros son... Bueno, en fin, eso cambia mucho. Pero hay unanimidad en ciertos principios que, como digo, son elementos tópicos que pueden servir para resolver situaciones jurídicas. Y miremos algunos muy conocidos. Por ejemplo, el principio de la buena fe. Ese principio rige en la elaboración, en los acuerdos contractuales entre las partes, y se supone que en una actuación contractual las personas están actuando de buena fe, es decir, no buscan perjudicar a la otra persona ni buscan ganar ventaja más allá de lo razonable con respecto a la negociación.
Ese principio de la buena fe, ustedes lo saben, se ha elevado a principio constitucional en la Constitución colombiana, en el artículo 230, donde se dice que las relaciones entre el Estado y los ciudadanos se basan en el principio de la buena fe. Ni el Estado quiere perjudicar a los ciudadanos, por eso actúa de buena fe, ni los ciudadanos tampoco piensan atentar o desconocer la autoridad estatal. Se actúa pues bajo el principio de la buena fe. La ignorancia de la ley no sirve de excusa. Este es un principio supremamente conocido y es un principio más del positivismo jurídico. Es decir, el positivismo que considera que el único derecho existente es el derecho que está escrito en los códigos y en las normas, el derecho del Estado, ha defendido mucho esta teoría de que no hay excusa para la ignorancia de la ley. Es una ficción, porque es imposible en el mundo de hoy que la gente conozca toda la normatividad existente, ni siquiera los abogados, ni siquiera en un área específica del derecho, los abogados pueden conocer toda la normatividad. De manera que este es un principio muy positivista y de escasa utilidad. El principio de abuso del derecho. En el principio de abuso del derecho tenemos un ejercicio arbitrario de los derechos de una persona que ocasiona un perjuicio a otra. Por ejemplo, en el caso de la posición dominante en los negocios, la persona que tiene el monopolio de un producto, esa persona que tiene una posición dominante ejerce a veces un derecho abusivo, es decir, viola el principio de la buena fe con respecto a las personas que negocian con él. Abusa del poder que tiene de tener una posición monopólica sobre la producción de una mercancía o de un artículo. Por ejemplo, las cláusulas de exclusividad. Eso yo creo que es una norma de abuso del derecho. Es decir, decirle a una persona, usted, como tiene unos conocimientos determinados que no son fáciles de adquirir en otras personas, usted no puede trabajar sino para mí, bajo mis condiciones, etc. Las llamadas cláusulas abusivas en los contratos, que están generalmente en esa letra menuda que nadie lee y que igualmente sirven a quienes realizan negocios para establecer cláusulas y condiciones leoninas con respecto a quienes negocian con ellos. Eso se llama abuso del derecho. Utilizar el derecho para obtener un beneficio y causar un perjuicio a otro. El principio del enriquecimiento injusto o ilícito o sin causa. Todo esto es lo mismo, aunque claro, es distinto el enriquecimiento por razones de ilicitud a las razones de injusticia o que no exista causa para producir un enriquecimiento. Esto ocurre muy frecuentemente y tiene que ver generalmente con actos de corrupción administrativa. Indudablemente, las personas que utilizan la contratación administrativa para enriquecerse abusivamente no prestan el servicio como se había previsto. Por ejemplo, el caso de la alimentación de los niños, de los escolares a través del PAE, prestando un mal servicio, entregando una comida insuficiente, etc. Eso es un enriquecimiento ilícito, un enriquecimiento sin causa, que se define como el enriquecimiento de una persona sobre la base del empobrecimiento de otra persona. Es decir, la persona que se enriquece sin causa carece de fundamento jurídico para ese enriquecimiento. Como digo muchas veces, la Procuraduría, la Contraloría, hace análisis del patrimonio de los funcionarios públicos y encuentra que se han enriquecido en una forma desmesurada, y eso no tiene otra explicación distinta a que han
efectuado actos de corrupción. El principio de pacta sunt servanda. Este principio, como todos sabemos, significa que, en contra del viejo principio de pacta sunt servanda, el principio de pacta sunt servanda establece que los contratos tienen que cumplirse, y el principio opuesto es sic rebus stantibus, es decir, si bien hay que cumplir los contratos según el principio de pacta sunt servanda, si cambian las condiciones, si se modifican las condiciones, es posible entonces cambiar las condiciones del contrato. El non bis in idem, este es un principio muy famoso dentro del derecho penal, nadie puede ser juzgado dos veces. Este principio parece ser que surgió en Inglaterra a raíz de un conflicto entre el rey Enrique II, padre del famoso rey Ricardo Corazón de León, casado con una mujer muy famosa en la Edad Media que era Leonor de Aquitania, y él tenía en Canterbury, que era la sede episcopal de Inglaterra, a un amigo que era Thomas Becket. Pero ocurrió que el rey creó unos tribunales civiles y quiso someter a los clérigos a sus tribunales y no a los tribunales eclesiásticos. Allí se produjo un conflicto entre el rey y Thomas Becket como obispo primado de Inglaterra. La idea era de que no era posible someter a una persona clériga primero a un tribunal eclesiástico, después ser juzgada en un tribunal del rey. Ese era el non bis in idem. Finalmente este conflicto va a terminar cuando el rey, reunido allí con sus caballeros en Francia, porque tenía dominios en Francia, les dice a sus caballeros, dice, bueno, ¿quién me podrá librar de este hombre que se ha vuelto tan mortificante para el reino? Y entonces los caballeros que están con el rey consideran que el rey está prácticamente deseando la muerte de Thomas Becket, se embarcan para Inglaterra, llegan a la abadía de Canterbury, donde estaba oficiando Thomas Becket la misa, y lo asesinan en el altar. Este es un santo de la iglesia de Inglaterra. Todos los años hay peregrinaciones a la tumba, etc. Es un santo muy famoso en Inglaterra. De ahí surge supuestamente el principio del non bis in idem. El principio de la imprevisión. Perdón. El principio de la imprevisión. Que es el que hablábamos ahora. El sic rebus stantibus. Es decir, cuando han cambiado las condiciones, pues es posible entonces modificar las condiciones del contrato. No se previó, es decir, la condición para que funcione el sic rebus stantibus es unos cambios imprevistos, unos cambios que no ha sido posible conocer anticipadamente. Esa es la imprevisión, porque si son cambios que era posible conocer a lo largo del contrato, no hay lugar a cambiar las condiciones del contrato. Cuando se establece que hubo unas condiciones no previstas, y es lo que establece el principio sic rebus stantibus, el contrato puede ser modificado porque cambiaron las condiciones, siempre y cuando, repito, que haya sido condiciones imprevistas. El principio de fraude a la ley. En el fraude a la ley se utiliza una ley válida para evadir otra ley. Los tratadistas hablan de una ley de cobertura, que es la ley que aparece, que figura, y está la otra ley, que es la ley que ha de evadirse, sacársele el cuerpo. Por ejemplo, las donaciones para evadir impuestos. Entonces, obviamente, donarle a alguien bienes es algo legítimo, es una ley que permite que eso se haga, pero detrás de eso está la intención de evadir los impuestos que establece la
las obligaciones tributarias. La creación de sociedades ficticias. Otro ejemplo también es, por ejemplo, las famosas exportaciones ficticias para obtener beneficios fiscales o tributarios del Estado. Entonces se utiliza obviamente una ley válida, la ley que estimula las exportaciones, pero la idea es entonces lograr obtener unos beneficios a través del lavado de activos. Y esa es entonces la razón verdadera. Entonces la ley oculta una ley legal, oculta la verdadera ley que se quiere evadir, que se quiere excluir. El principio de error común o error invencible. Este es el caso de personas que, no obstante ser diligentes, no obstante ser cuidadosas, no pueden, les es imposible entender que un hecho no corresponde a lo que ellos están viendo, a lo que ellos saben. Ejemplo. Por ejemplo, en una pelea, Pedro saca una pistola de juguete. Juan cree que esa pistola es una pistola de verdad. Entonces saca su arma, que esa sí es de verdad, y mata a Pedro. Realmente hay un error invencible. Invencible, ¿por qué? Porque no era posible, dadas las condiciones, dada la apariencia del arma que parecía exactamente auténtica, eludir esa visión errada, equivocada, no era posible, y por eso se comete el error. El caso muy corriente en un hospital donde se suministra una droga que viene en un frasco con una etiqueta, con un nombre de un medicamento que no tiene problemas para la persona, y resulta que ahí se introduce otro elemento distinto que resulta ser un veneno y se causa la muerte a un paciente. Obviamente la persona que va a mirar y va a utilizar la droga, pues ve que hay una droga en un determinado frasco que tiene todas las características del remedio que está buscando, que además tiene el nombre del remedio, que no ofrece ningún peligro, y sin embargo, pues hay un veneno y lo suministra y por lo tanto se causa la muerte. Y hay un caso también, hasta cierto punto simpático. Juan va de cacería, de pronto ve que se mueven unas hojas en el bosque y ve que aparece como un oso. Pues resulta que espero que si viene una fiesta de disfraces, se ha disfrazado de oso, y entonces Juan, pensando que va a ser atacado por un oso, le dispara y lo mata. La condición fundamental para que opere este principio es el de que la persona es cuidadosa, la persona no actúa en forma imprudente, la persona es engañada, ¿no? A pesar de los cuidados que tenga, a pesar de la previsión ordinaria que cualquier persona puede tener en cualquier situación. El principio de equidad, pues es un principio que todos conocemos en el derecho. Es decir, una cosa es la justicia en abstracto, en la ley, y otra cosa es la justicia en cada caso concreto y particular. Aristóteles decía que la equidad corrige la generalidad de la ley. La ley no puede prever todos los casos, y la ley puede ser, cuando establece normas de justicia, puede cometer injusticia cuando estas normas se aplican en particular. Entonces la equidad es un principio corrector, como lo dice Aristóteles, de la justicia abstracta y general. Y el ejemplo, pues siempre lo hemos puesto, es el ejemplo de los vendedores ambulantes, donde
realmente los vendedores están ocupando un espacio público y derivan de allí su sustento y de sus familias. Y por el otro lado está el derecho de las personas a tener un espacio público en el cual moverse y gozar de ese espacio sin perturbación. Retirar a las personas que tienen una actividad económica transitoria, una actividad comercial ambulante, para recuperar el espacio público, puede resultar puede tener un resultado injusto que consiste en dejar a estas personas sin trabajo y para lograr que la gente, la mayoría, obtenga el goce del espacio público. Entonces, por eso la equidad funcionaría en el siguiente sentido: se puede recuperar el espacio público, de acuerdo, pero la administración municipal tiene que trasladar a esas personas a un lugar donde puedan seguir ejerciendo su actividad y donde no se ocupe, no se perturbe el goce del espacio público para el resto de las personas. Hay otros principios generales, por ejemplo en el caso español, que son también conocidos. Como les decía, hay distintos ordenamientos, entonces en unos ordenamientos hay unos principios, en otros hay otros principios generales. Y este principio, por ejemplo, los hechos negados no necesitan prueba, ¿sí? Si yo digo no soy el autor de este documento, ¿no? Pues según este principio no necesitaría prueba, lo cual no es tan cierto. Nadie tiene derecho a hacerse justicia por su propia mano, esto es obvio. La justicia particular, la justicia privada, es contraria a un Estado democrático, a un Estado de derecho. A confesión de parte, relevo de prueba. Si yo confieso que fui el autor de un homicidio, pues ya supuestamente no hay que probar nada más. La ley nueva debe respetar los derechos adquiridos. Este es un principio universal que en muchas ocasiones los jueces violan, o decisiones de las cortes que violan el derecho a que sus derechos adquiridos se respeten. Eso se llama el principio de confianza legítima en el derecho alemán. Las excepciones que haga la ley en un caso, frente a determinadas situaciones o circunstancias, son restrictivas. Uno no puede crear más excepciones que aquellas que la ley establece. Y el otro principio: las cosas que se hacen contra derecho no se reputan no hechas. Es la nulidad. Entonces, una actuación dentro de un proceso, una actuación nula, esa actuación que se ha hecho contra derecho, contra las normas de derecho, esa actuación no puede prevalecer y por lo tanto se debe declarar su nulidad. Bien, entonces, concluyendo, la tópica jurídica utiliza lugares comunes, principios, axiomas, expresiones del derecho romano que se constituyen, repito, como especie de arsenal al cual se acude para buscar soluciones a un caso concreto. Eso es básicamente lo que la tópica de Weber trata de hacer. Y digo yo, eso en algún caso tiene cierta utilidad, pero como decía también al principio de la charla, cada vez es menos importante esta teoría, menos utilizada, porque realmente es muy artificial, Es decir, es pensar que hay unos principios ya como eternos, y entonces yo los traigo, los pongo aquí, y con eso soluciono los problemas. Por supuesto que estos principios tienen una idea de consenso dentro de una comunidad jurídica, responden a una idea de validez por lo menos,
y de aceptación por consiguiente, y no son tampoco descartables en un momento determinado. De manera que así queda explicado el tema de la tópica jurídica para que sigamos con nuestro curso en el desarrollo de los autores que se han ocupado de la argumentación jurídica ya en la época moderna, en la época contemporánea mejor. Muy buenas noches.